dulce y tierna, vida eterna mi alma dio, y tu gloria sempiterna mi camino iluminó. Solo sé que ilusionado en este mundo yo vivía, y el error de mi pecado. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de qué horas nos esté acompañando y esté estudiando este video con nosotros. Damos gracias por acompañarnos en estos estudios y estar estudiando con nosotros de estos temas en cuanto a los testigos de Jehová. Hoy trataremos el infierno, hablaremos del infierno, pero no iremos directamente al tema del infierno, sino iremos a los temas que se relacionan o de los cuales se toman base en la doctrina de los testigos de Jehová, temas que se tocan uno al otro, y iremos desglosando, ¿verdad? Vamos a empezar desde la base hasta llegar a lo que es el infierno, para poder entenderlo, para no estar regresando constantemente a los textos de estas doctrinas básicas que regresan ellos constantemente cuando quieren probar algo en cuanto al infierno. Vamos a estar analizando estos temas. Van a ser varios estudios, van a ser varias clases en cuanto a este tema. Así es que quédese con nosotros, tenga su Biblia a la mano y vamos a dar inicio. Deme solamente un momento y ya regreso con usted. Es grande, oh Señor del universo, y es tu amor tan infinito que no puedo comprender. Tu palabra dulce y tierna, vida eterna mi alma dio, y tu gloria sempiterna mi camino iluminó. Solo sé que ilusiona. Gracias por esperarme. Se me habían olvidado algunos libritos que vamos a estar utilizando, ¿verdad? Donde aparecen las doctrinas de los testigos de Jehová. Uno de ellos es este, ¿verdad? Razonamiento a partir de las escrituras, que lo voy a estar mostrando por ahí en algunos fragmentos de este libro. También de este otro librito que tengo por aquí, que enseña realmente la Biblia. Estaremos analizando también fragmentos de este libro para ir estudiando estos temas que digo que vamos a analizar. Hoy vamos a ver a qué se refiere la Biblia con la muerte. Es lo que vamos a estudiar desde la perspectiva bíblica, que es muerte. No desde un diccionario, de la lengua española o de la RAE, cómo define muerte, porque obviamente ellos van a definir muerte como en la perspectiva de el cuerpo humano. Así es que no vamos a ir a esas definiciones, sino vamos a ir a la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Cómo entiende la Escritura o cómo define la Escritura el término muerte? ¿A qué se refiere con muerte? Bien, déjenme cambiar de diapositiva aquí y vamos a dar inicio. Entonces vamos a ver los testigos de Jehová y el infierno, su entendimiento que ellos tienen en cuanto a esta doctrina del infierno. Pero antes de ir a entrar de lleno a estudiar el tema, ir a los pasajes que hablan del infierno, vamos a estudiar previamente todo lo relacionado a ese tema del infierno alrededor, y luego vamos a entrar al tema. Algo está sucediendo aquí que no quiere cambiar. Ahí está. Bien, algunos de los temas que vamos a tratar, los últimos quizás pueda modificarlos o pueda cambiarlos dependiendo cómo vayamos en el estudio. Pueda añadir o quitar o unir. Así es que no son exactos los últimos, pero los primeros sí. ¿A qué se refiere la Biblia con muerte? Que es el que vamos a estudiar hoy. Segundo tema que vamos a estudiar, Dios mediante, la próxima semana. ¿Están los muertos inconscientes o están conscientes?
¿El hombre tiene un alma o es un alma? Es el tercer tema. Si el hombre tiene un alma o el hombre es un alma. Cuarto tema. Entraremos a definiciones. Si es lo mismo sepulcro, tumba, Seol, Hades, Gehenna. Todas estas definiciones o estas palabras, si son lo mismo o no son lo mismo. Vamos a ver estas definiciones. Luego vamos a ver si el infierno existe o no existe. Y si en el infierno hay, o el infierno es en referencia a un tormento eterno o a una muerte, ¿verdad? A un exterminio o un cortamiento eterno, creo que así lo llaman los testigos de Jehová, si no me equivoco. Entonces, vamos a ver estos temas y antes de entrar al infierno, como les decía, o al tema del infierno, vamos a iniciar con el primer tema, ¿a qué se refiere la Biblia con muerte? Ahora, quiero dejar muy claro que estos temas se entrelazan entre ellos o se tocan entre ellos y vamos a tratar de mantenerlos lo más aislado posible sin entrar al siguiente tema. ¿Por qué? Por ejemplo, el primero que vamos a ver, ¿a qué se refiere la Biblia con muerte? Los pasajes que hablan de muerte, pues también nos van a dar ideas, o en el mismo pasaje quizás venga algo en cuanto a si están conscientes o inconscientes, o en cuanto al alma. Pero no vamos a entrar al tema del alma en sí, ni al tema de si están conscientes o inconscientes. Vamos a tratar solamente tratar de quedarnos en lo que dice la Biblia en cuanto a la muerte para llegar a la definición correcta. Bien, vamos a la primera diapositiva. En ese libro, Razonamiento a partir de las Escrituras, que es este librito café de aquí, en la página 245 aparece cómo definen los testigos de Jehová muerte. Dicen, muerte, definición, la cesación de todas las funciones vitales, o el cese, ¿verdad? El alto total de todas las funciones vitales, después que la respiración, el latido del corazón, la actividad cerebral se detienen, la fuerza vital paulatinamente deja de funcionar, esto en el cuerpo, ¿verdad? Haciendo alusión a que el cuerpo va deteniéndose o dejando de funcionar, en las células del cuerpo. La muerte, dicen, es lo contrario a la vida. Entonces, primera definición de este libro, Razonamiento a partir de las Escrituras, página 245, dice que es la cesación de todas las funciones vitales después de que la respiración, el latido, todos nuestros sistemas, ¿verdad?, de nuestro cuerpo físico dejan o van dejando de funcionar. Y las células van dejando o van muriendo una tras otra, van dejando de funcionar las células, su energía, su función, hasta que finalmente se detienen y esto es la muerte. Entonces, ahora, ¿está mal esta definición? No, no está mal esta definición desde el punto de vista del cuerpo humano. Esa es la definición que usted encuentra en cualquier diccionario por allá afuera, ¿verdad?, en el mundo. Pero estamos hablando de la definición desde el punto de vista bíblico. Desde el punto de vista bíblico, esta no es la definición correcta de lo que es muerte para la Biblia. ¿Ok? Desde el punto de vista bíblico. Desde el punto de vista humano, o únicamente enfocados en el cuerpo físico, pues sí. Sí sería la definición, una definición cercana, ¿verdad?, de lo que es la muerte. El paro total de las funciones corporales hasta que se llega al paro total, y eso se considera muerte. Vamos a la siguiente definición que dan en el otro libro, en el libro que dice ¿qué enseña realmente la Biblia? Dice, ¿qué sucede al morir realmente? Lo que sucede cuando fallecemos no es ningún misterio para Jehová. El creador del cerebro, él conoce la verdad, y en su palabra, la Biblia, explica que aquí está mi perrito dando lata. Dice, él conoce la verdad en su palabra, la Biblia. Explica en qué estado se encuentran los difuntos. Ahí se enseña con toda claridad. Déjeme ampliar aquí porque no alcanzo a leer bien. Ahí se enseña con toda claridad este hecho. Cuando una persona muere, deja de existir. Subraya eso. Es interesante. Dice
En la definición anterior, mirábamos... Ay, se me fueron las diapositivas. Aquí está. En la definición anterior, mirábamos que muerte se refería al cese de todas las funciones vitales. Entonces, eso es muerte, y muerte es lo contrario a la vida. Esa es la definición que dan. Y aquí nos dice que cuando una persona muere, deja de existir. Entonces es la inexistencia, ¿verdad? Muerte para ellos es la inexistencia en este otro libro. La muerte es lo contrario a la vida. Otra vez lo mismo que decían en el anterior. De modo que los muertos, interesante, ponga atención, ellos concluyen que los muertos, si hablamos desde el punto de vista del cuerpo, pues ok, tiene lógica, tiene sentido, pero lo que vamos a buscar en este estudio es desde el punto de vista bíblico. ¿Ok? Entonces los muertos, si se hace referencia al cuerpo, obviamente el muerto no ve. El cuerpo físico no ve. No oye ni piensa. El cuerpo físico, ¿por qué? Porque queda sin sus funciones, como decía en la definición anterior. Los ojos dejan de ver, el sistema circulatorio, el corazón deja de latir, los pulmones dejan de respirar, de tomar oxígeno, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista físico, pues sí, podemos decir que es un muerto, no ve, no oye, no piensa. Pero aquí brincan a la siguiente o extienden el significado de lo que están dando más allá. Y dicen, ni una sola parte, ok, subrayelo, ni una sola parte. Entonces están dando por hecho que tenemos más de una parte de nosotros sigue viviendo. Eso es falso. Mientras que es cierto que los muertos, el cuerpo físico al morir, deja de ver, deja de tener sus funciones vitales, no así la parte inmaterial. Esto concuerda en cuanto a la parte material, no en cuanto a la parte inmaterial. Y ellos brincan o dicen, como el cuerpo físico termina sus funciones, entonces también la otra parte, la inmaterial, termina sus funciones. Por eso dice, ni una sola parte de nosotros sigue viviendo cuando muere el cuerpo. Fíjese a qué se están refiriendo. Ellos están basando su conclusión en el cuerpo físico, en este cuerpo, ¿verdad? En este cuerpo que tenemos. Dice, en efecto, no poseemos, esto es interesante, dice que no poseemos, ahí lo ¿verdad? No poseemos algo como un alma, no tenemos un alma, y tampoco tenemos un espíritu. Mucho menos, dicen ellos, que sea inmortal. Entonces, nos dicen, como nosotros no tenemos un alma y nosotros no tenemos un espíritu, entonces cuando morimos, cuando muere el cuerpo físico, pues se acaba todo. Si esto fuera así, la Biblia dijera que el hombre solamente es cuerpo físico, pues estarían en lo correcto, porque si solamente es cuerpo físico, pues al morir el cuerpo, se acaba todo. Y ellos están diciendo que no poseemos, seres humanos, un alma, algo que se llame como un alma o algo que es un espíritu, lo cual es falso y lo vamos a probar. Vamos a la siguiente. Entonces, si se fija, vamos a hablar de muerte, de dejar de existir, como dicen ellos, ¿verdad? En cuanto a cuerpo físico, está bien, pero no en cuanto a la parte inmaterial del hombre. Vamos a la siguiente diapositiva. Podemos concluir, según los testigos de Jehová, de acuerdo a estos dos libros que ellos tienen, que según razonamiento a partir de las Escrituras y según que enseña realmente la Biblia, los testigos de Jehová dicen que la muerte es la cesación de todas las funciones vitales después que dejamos de respirar y el corazón deja de latir, se detiene todo y dejamos de existir. ¿Ok? Ya no existimos más, dejamos de existir. Esa es la definición de estos dos libros. ¿Ok? Uniendo las dos definiciones, la muerte es la cesación de todas las funciones vitales. Después que dejamos de respirar, el corazón se detiene, dejamos de existir. Bien, pero ¿cómo lo define la palabra griega que aparece para muerte en el Nuevo Testamento?
¿Cómo se define esa palabra en griego? Vines da una definición muy interesante de lo que es muerte en el sentido bíblico desde la palabra griega. La palabra griega para muerte es thanatos, que sí, es muerte. Y se usa en la escritura de, número 1, a la separación del alma, que es la parte espiritual o invisible, inmaterial del hombre, del cuerpo. La parte material. O sea, ellos dicen que muerte en el sentido bíblico es una separación, la separación de la parte material con la parte inmaterial del hombre. Dejando el primero, esto es, el cuerpo, deja de funcionar y vuelve al polvo. O sea, ¿qué nos está diciendo? Si mi cuerpo se separa del alma, o bueno, vamos a ponerlo así, si la parte material se separa de mi parte inmaterial, mi cuerpo material deja de funcionar y vuelve al polvo. Y nos da las citas ahí de los pasajes donde aparece todo esto. Dice, interviniendo la muerte. ¿Por qué? Porque hubo esa separación de la parte material de nosotros, que es el cuerpo, y de la parte inmaterial, que es esa parte que es alma-espíritu. Dice, no refleja con toda exactitud el contenido mejor expresado por la LBA, habiendo tenido lugar una muerte. O la BM, habiendo habido una muerte. En Apocalipsis 13:3, Apocalipsis 13:12, herida de muerte, el golpe de la muerte. Segunda forma en que se entiende las escrituras la palabra thanatos o muerte. Dice la inciso B, ¿verdad? La separación de Dios por parte del ser humano. Adán murió el día que desobedeció a Dios. Pero si se fija, volviendo a Génesis o esta definición que nos da Vines, Dios le dice a Adán, no comas de ese fruto del árbol porque el día, ojo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y esto sucedió. El día que Adán y Eva comieron de ese árbol, ese día murieron. Pero no murieron físicamente. Murieron porque hubo una separación, el pecado separó a Adán y Eva de su relación con Dios. Y a esta separación se le llama muerte en la Biblia. A la separación de la parte inmaterial del cuerpo y la parte material se le llama muerte en la Biblia. ¿Ok? Entonces, muerte en el sentido bíblico, desde el significado de la palabra griega, thanatos, muerte, es una separación. Separación de nuestra parte inmaterial y la parte material. Al separarse, la parte material vuelve al polvo, que es la que todos vemos, podemos observar, pero no podemos observar la parte inmaterial. Y en cuanto a nuestra relación con Dios, cuando hay pecado en nuestra vida, el pecado nos separa de Dios, de nuestra relación con Dios. ¿Ok? Entonces, muerte es separación, desde la definición de la palabra griega. La muerte como separación, los testigos de Jehová la aceptan en sus escritos, aunque usted no lo crea. Yo también me sorprendí estudiando estos libros que les he mostrado, en especial este que vamos a ver. Dicen que sí, que la muerte es una separación, aunque no lo dicen con esas palabras, en su explicación concluyen lo mismo que está diciendo la palabra thanatos. Los testigos aceptan en sus escritos que la muerte es una separación, pero la aceptan de una manera parcial y malinterpretada y contradictoria con su propia literatura, porque acabamos de leer en qué enseña realmente la Biblia que dicen, el hombre cuando muere deja de existir. No es que tengamos un alma, algo como un alma, y no tenemos un espíritu. Primero nos dicen que no tenemos un alma y un espíritu, y luego en este mismo libro nos dicen que sí tenemos un espíritu. Pues entonces yo ya no sé. Vamos entonces a entrar de lleno. Vamos a explicar algo antes de entrar a esas pruebas. Primero, dejemos que la Biblia nos deje saber de qué estamos compuestos usted y yo. ¿Cuáles son las partes? Porque dice ellos, también en el escrito que leímos, si usted puso atención, dice, ni una sola parte sigue viviendo. Entonces dan por hecho que tenemos partes. Ahora, no estoy hablando de las partes que componen el cuerpo físico. No estoy hablando del sistema respiratorio, sistema circulatorio, sistema digestivo,
sistema nervioso central. No. Estoy hablando en sentido general, ¿verdad? ¿Cómo estamos divididos? No lo dice la Biblia. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, Biblia Pastaglis, versión 2019. Dice que el mismo Espíritu de Dios de la paz os santifique completamente. ¿Ok? Entonces nos va a hablar de qué es lo completo, ¿verdad? En nosotros. Cómo Dios nos formó completamente. ¿Cuál es eso completo? El espíritu, el alma y el cuerpo. Vuelvo a leer, se los pongo ahí, se los puse en morado, verde y café. Dice, completamente, el Dios de paz nos santifique por completo o completamente. O sea, no una parte de nosotros, sino todo lo que conforma o todas las partes que nos conforman. Dice, el espíritu, el alma y el cuerpo de ustedes. Entonces, lo que nos conforma a usted y a mí son un cuerpo que podemos ver, aquí lo tenemos. Pero de lo que no podemos ver tenemos algo que se llama espíritu y que se llama alma. Tenemos una parte material, que es el cuerpo, y tenemos una parte inmaterial, que es el espíritu y el alma. El cuerpo de ustedes, hermanos, se mantenga intachable, sanos en todo sentido durante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Eso dice traducción del Nuevo Mundo. ¿Qué es lo que nos completa o qué es lo que nos hace completos? El espíritu, el alma y el cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Ok? Bien, dicho esto, tenemos un pasaje en la Escritura donde nos dice qué partes componen o nos hacen ser completos al ser humano. ¿Verdad? El espíritu, el alma y cuerpo, nuevamente. Seguimos entonces en la explicación. El interlineal del reino en esta parte es interesante porque, déjenme activar la pluma. A ver si no se me mueve. Sí, se movió la diapositiva. Ay. Regreso. Aquí está. Dice, cada uno, pero el Dios de paz los santifique por completo. Esta palabra de aquí, completo o todo completo o completamente, ¿verdad? Que es la palabra joloteleréis, ahí dice, joloteleréis. Completamente, ¿verdad? Se refiere esa palabra a algo completo en todas sus partes, con todas sus partes, que todas las partes están en el lugar para que pueda hacer ese algo. ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, no sé, si usted toma el mouse, ¿verdad? Y tiene todas las partes del mouse, tiene la batería porque es inalámbrico, tiene la cubierta, tiene los botones, tiene los switches, tiene todas las partes que lo componen, ¿verdad? Entonces a eso se refiere, a todas las partes que nos componen completamente. Completamente y todas y cada una de estas partes lo vuelve a repetir en esta parte de aquí. Entonces, por completo o completamente, y luego vuelve a decir aquí holoclerón. ¿Ok? Entonces, si se fija, dice, lo santifique por completo en toda cada una de las partes. ¿Ok? En esta de aquí. Y aquí ellos lo ponen así, igual, ¿verdad? En cada parte de ustedes. En cada parte de ustedes. Todas y cada una de esas partes de ustedes. ¿Cuáles son esas todas y cada una partes de nosotros? El espíritu. Aquí tenemos el espíritu. Soul, ¿verdad? El alma. Y el cuerpo. Sean guardadas y irreprensibles para la presencia del Señor Jesucristo. Sean guardadas, ¿verdad? Sean guardadas. Entonces, todas esas partes que nos componen, que son el espíritu, el alma y el cuerpo. 3 partes. 3 partes que nos componen, lo cual
sumamente interesante. Porque los testigos de Jehová nos dicen que no tenemos un alma y un espíritu, pero la Biblia y la misma Biblia de ellos nos dice que sí tenemos un espíritu que nos compone, que forma parte de nosotros, y un alma que forma parte de nosotros. Lo acabamos de ver aquí. Forma parte de nosotros. Nos hace eso completo a nosotros. Cada parte de nosotros. Cada parte suya. ¿Verdad? ¿Cuáles son cada una de esas partes que nos componen? El espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Cuál es la más fácil de entender? El cuerpo, porque lo vemos, lo palpamos, lo tenemos, sentimos. Esa es la más fácil de entender. ¿Cuál es la difícil? El espíritu y el alma. ¿Ok? Pero aquí tenemos un problema. En su definición dice que nosotros no tenemos un espíritu y un alma. Entonces, tenemos un problema entre su Biblia y su definición de lo que era muerte. Si usted recuerda lo que leímos. Se lo vuelvo a recordar. Denme un momentito para llegar ahí. Y dice lo que sucede realmente cuando morimos. Dice, Él conoce la verdad en su palabra. La Biblia explica que en qué estado están los difuntos. Ahí se enseña con toda claridad este hecho. Cuando una persona muere, deja de existir. La muerte es lo contrario a la vida, de modo que los muertos no ven, ni oyen, ni piensan. Ni una sola parte. Estoy leyendo página 58 de este libro. Ni una sola parte. Ok, otra vez, ni una sola parte. Aquí dice todas las partes que nos componen. Deja de existir. Ni una sola parte de nosotros sigue viviendo cuando muere el cuerpo. Entonces ellos dicen que cuando muere el cuerpo, nada sigue existiendo. En efecto, entonces están dando una conclusión. No poseemos un alma. No poseemos un espíritu. Sin embargo, el pasaje que estamos leyendo de su misma Biblia nos dice que las partes que nos componen, 1 Tesalonicenses 5:23, es el espíritu, el alma y el cuerpo. Nos dice que sí tenemos un espíritu cada uno de nosotros, y sí tenemos un alma cada uno de nosotros, y tenemos un cuerpo cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Bien, seguimos. Estamos estudiando sobre la definición de muerte bíblica. Ahora, cada una de las partes que nos conforman, como decíamos, son el espíritu, el alma y el cuerpo. Esa es cada una de las partes que nos conforman. Ahora vamos a ver una contradicción de los testigos de Jehová en sus escritos. Le voy a adelantar para que usted ponga atención. En el mismo libro que enseña realmente la Biblia, página 58, en contraste con lo que dice la página 210 y 211 de qué dice realmente la Biblia. En la página 58 nos dice que la muerte es la extinción total, porque dice que nada continúa existiendo, entonces es la extinción. ¿Verdad? Nos dice que se extingue, no hay nada que sobreviva a la muerte. Pero define muerte como extinción total. Sin embargo, en la página 210 y 211 dice que la muerte es una separación del cuerpo y del espíritu. Entonces, la muerte es una extinción total y no tenemos un espíritu, como dice página 58, o la muerte es una separación del cuerpo y del espíritu. La muerte es dejar de existir completamente en la muerte. O página 210 y 211 nos dice que el espíritu sigue existiendo, pues regresa a Dios. Entonces, tenemos una contradicción aquí. Página 58 dice que la muerte es una extinción total y se refiere nada más a la cesación de las funciones vitales del cuerpo. Pero la página 210, 211, la muerte es una separación del cuerpo y del espíritu. Entonces, ¿cuál es de las dos? Página 58 dice, todo deja de existir en la muerte. Página 210 y 211 nos dice que no es así. Lo que vuelve al polvo es el cuerpo, pero el espíritu regresa a Dios. Entonces, ¿tenemos un espíritu o no tenemos un espíritu? Página 58 dice que no tenemos espíritu. Página 210 y 211 dice que sí tenemos un espíritu. Entonces, si tenemos, no tenemos. ¿Qué es la muerte entonces? ¿Es la separación del alma, de la parte inmaterial con la parte material? ¿O es la extinción total
¿O es la separación? ¿Cuál es de las dos? ¿Es una extinción total? ¿No hay nada que pase más allá después de que el cuerpo físico deja de existir? Pero ellos dicen que sí. Primero nos dicen que no y luego nos dicen que sí. Entonces yo ya no entiendo nada. Vamos a continuar. Mire, aquí se lo voy a poner y voy a subrayar lo que estábamos hablando. Ay, déjeme activar nuevamente la pluma. Aquí tenemos bueno, no sé si es su lado derecho o izquierdo, donde dice ¿qué es el espíritu? Página 210. ¿Con qué sucede realmente al morir? Déjeme ir en mi librito porque aquí había subrayado cuando estuve estudiando. En la página 210 de este librito. Note lo que dice aquí. Vamos a darle lectura. Veamos ahora cómo emplean las escrituras el término espíritu. Algunas personas creen que se usa como equivalente de alma, pero no es así. Ponga atención. Dice, no es así. ¿Ok? La Biblia deja claro que el espíritu y alma son dos cosas distintas. ¿Ok? ¿En qué se diferencian? Bueno, hasta ahí vamos bien. Porque dice la escritura en 1 Tesalonicenses 5:23, todas las partes que nos componen, espíritu, alma y cuerpo. Obviamente están reconociendo que el espíritu no es el alma. ¿Ok? Aquí tenemos una declaración importante. Están diciendo que el espíritu no es el alma. También. Los escritores bíblicos usan un término hebreo ruach y el griego pneuma para referirse al espíritu. La propia Biblia aclara en qué sentido tienen. Por ejemplo, Salmo 104. Dije este comentario Jehová. Si les quitas... Ok, fíjese, Salmo 104. Si les quitas su espíritu... Ok, si les quitas su espíritu, ¿qué les pasa a las personas si les quitan? ¿Qué le van a quitar si no tienen un espíritu? ¿Cómo quitarle algo a alguien cuando ese alguien no tiene eso que le quieres quitar? Porque dice, si les quita su espíritu, para que le pueda quitar el espíritu, tuvo que tener un espíritu. Lo cual ya está en contraste con esta declaración acá del otro lado, donde dice que sucede realmente al morir. Dice, en efecto, no poseemos algo que sea un alma o un espíritu. Pero en Salmo 104 que ellos están citando, dice que si les quitas el espíritu, ¿cómo le vas a quitar algo que no posees? ¿Sí entiende a lo que me refiero? ¿Cómo quitarle algo que no poseemos? Si se lo quitaron o si Dios nos quita ese algo que poseemos. ¿Y qué es lo que poseemos? El espíritu. Dice, y expiran, obviamente. ¿Qué nos están diciendo? Que en esta parte nos están diciendo que cuando ocurre la separación entre el espíritu y el cuerpo, hay muerte. Entonces, ¿qué es muerte en el sentido bíblico? Separación. ¿Ve a lo que me refiero? Expiran. ¿Qué es muerte en el sentido bíblico? Nada más que el cuerpo deja de respirar y sus funciones, no. La separación, cuando se les quita el espíritu, ¿verdad? La parte material se separa de la parte inmaterial, expiran, morimos. Y al polvo vuelven. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Ahora, dice, además, Santiago 2:26 declara que el cuerpo, subráyelo, el cuerpo, recuerda lo que nos dijo Pablo en 1 Tesalonicenses, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo, una parte de nosotros, esta parte que tenemos, la parte material, si no tiene espíritu, ok, ay, ya se movió. Está fallando este mouse. Bueno, vamos a subrayar lo que habíamos dejado ahora. El espíritu, el alma son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas, no es lo mismo. No nos dice en Salmo 104, dirige este comentario a Jehová, si les quitas tu espíritu,
lo cual implica que tenemos ese espíritu para que no pueda quitar. Pero esto está en contradicción con lo que hicieron en definición en esta otra página, página 58, donde dice que no poseemos a un espíritu. ¿Ok? Entonces, pues aquí ya no entiendo. Dicen que no poseemos por un lado y por otro lado dice se quita su espíritu. Entonces, ¿qué pasa cuando se separa esa parte material de la inmaterial? Pues expiran, ¿verdad? O mueren. Luego Santiago 2.26 declara que el cuerpo, esta parte física, recordando 1 Tesalonicenses 5.23, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, 3 cosas. Declara que el cuerpo sin espíritu, sin pneuma, está muerto. Obviamente, el cuerpo, si lo separamos de la parte que es espíritu, porque tenemos un espíritu, según Salmo 104.29, entonces morimos. Lo cual está en total armonía con la definición que nos daba Vines de muerte en el sentido bíblico. Muerte no es la extinción, muerte es la separación de la parte material o el cuerpo con la parte inmaterial, el espíritu. Entonces, el cuerpo, si no tiene un espíritu, o si sale el espíritu de él, pues muere, está muerto. Entonces, esto no contradice nada se contradice más bien entre ellos, ¿verdad? Que dicen que primero que no poseemos un espíritu y luego que sí poseemos un espíritu y que si no tenemos el espíritu está muerto. Entonces, ¿sí tenemos o no tenemos espíritu? Bueno, al parecer aquí ya están diciendo que sí. En estos versículos está claro que la palabra espíritu se refiere a lo que infunde vida al cuerpo, pues sin él estaría usted muerto. ¿Ok? Si no tenemos espíritu, morimos. ¿Qué pasa? Como le ponía el ejemplo del mouse, para que el mouse funcione, tiene que tener todas sus partes. Si yo le quito la batería a este mouse, que la necesita porque es inalámbrico, pues obviamente no va a funcionar. Va a morir, en sentido figurado. Va a morir, va a dejar de funcionar, porque necesita sus baterías. Pero no solamente si le quito las baterías. Si le dejo las baterías, si le quito el circuito, pues también va a dejar de funcionar porque necesita el circuito para funcionar. Ahora bien, si le dejo el circuito, las baterías, pero le quito los botones y la carcasa, pues tampoco va a funcionar porque necesita esos botones y esa carcasa para funcionar. Suponiendo que tiene nada más 3 partes, cualquiera de las 3 partes que posee este mouse, si se las quito, va a dejar de funcionar o va a morir. Así es que aquí ellos están dando un salto diciendo, bueno, entonces, como dice que si no tenemos el espíritu morimos, entonces el espíritu nada más se refiere a tal cosa. ¿Ah? Bueno, vamos a suponer que es así, ¿verdad? Por esta razón la palabra ruah no solo se traduce de la Biblia espíritu, sino también fuerza, es decir, fuerza de vida. Bueno, no es cierto. Esta traducción no aparece en las palabras griegas. Pero vamos a suponer, vamos a dar que sí. Así dijo Dios lo siguiente sobre el diluvio a Noé. Voy a traer el diluvio de agua sobre la tierra para ordenar debajo de los cielos toda carne en la cual está activa la fuerza de vida. En el cual tienen espíritu, ¿verdad? Se complican mucho. Porque la palabra es ruach, que significa espíritu. Entonces, si ruach significa espíritu, pues pongan espíritu. ¿Para qué se complican tanto? La complicación es porque quieren probar otra cosa, ¿verdad? Pero bueno. Por consiguiente, el espíritu se refiere a una fuerza invisible. Entonces ya caímos aquí. Entonces, una fuerza invisible a la chispa de la vida que anima a todas las criaturas. Entonces, dicen el espíritu es esa parte o esa fuerza que si no la tenemos morimos y la necesitamos para poder estar vivos. ¿Ok? Ahora, el alma no es lo mismo que el espíritu. Por ahí aquí otra vez lo vuelven a decir. El alma no es lo mismo que el espíritu. El cuerpo necesita el espíritu para funcionar. De manera muy parecida como un aparato de radio necesita la electricidad. Pensemos en un aparato de radio portátil. Cuando le ponemos pilas, la electricidad almacenada en ellas, pone en marcha el aparato. Sin pilas, pues se detiene. Pero si tengo las pilas y no tengo el radio, pues de nada me sirve tampoco.
en esa analogía. Entonces, vemos aquí las contradicciones. Por un lado nos dicen que la muerte es dejar de existir. Y aquí lo vemos en este escrito de aquí. Deja de existir. Pero por otro lado, nos dice acá que es una separación. ¿Verdad? Y vuelve a decirlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Una fuerza de vida, ¿verdad? Que cuando no la tenemos, no funcionamos. Lo que infunde vida al cuerpo. Aquí está. Infunde vida al cuerpo. Entonces, dejamos de existir. Dice que cuando morimos, pero aquí dice que no, que se separa. Que hace una separación. Y si seguimos leyendo, nos mencionan Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, donde dice que el cuerpo vuelve a la tierra, donde fue tomado, y el espíritu vuelve a Dios. Entonces, si el espíritu vuelve a Dios, no deja de existir, porque estaba en nosotros, fue quitado el espíritu de nosotros y regresó a Dios. El espíritu no dejó de existir, el espíritu regresó a Dios. Eclesiastés 12, 7. Ahí mismo aparece. Déjenme ver si puse la... Ay, no la puse. Bueno, quizás la vamos a ver más adelante. Quizás parece que sí la puse más adelante. Dice en... déjenme ver. Sí, en la página 211 de este libro, que enseña realmente de la Biblia, dice Eclesiastés 12:7. Dice que al morir el hombre, el polvo del cuerpo vuelve a la tierra junto como sucedía antes que era. Y el espíritu mismo vuelve a Dios verdadero quien lo dio. Estoy leyendo de aquí. Página 211. Entonces, nos dijeron, primero que no teníamos un espíritu, luego que sí teníamos un espíritu. Luego nos dice que morir es dejar de existir y ni una parte de nosotros sigue existiendo. Luego nos dice que sí, que el espíritu regresa a Dios, o sea, sigue existiendo. Si regresa a Dios es porque sigue existiendo. ¿Y cómo se nos quita si no lo teníamos? Pues, y nos mencionan un pasaje donde dice que se les quita el espíritu. Entonces, pues ya no entiendo yo. Una serie de contradicciones. Ahora, aquí están reconociendo varias cosas. Primero reconocen que alma y espíritu no es lo mismo. Nos lo dijeron 2 ocasiones en ese fragmento. Espíritu y alma no es lo mismo. Entonces, en cierta forma tienen razón. 1 Tesalonicenses 5:23. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces reconocen que alma y espíritu no es lo mismo. Luego, de manera no directa, pero sí implícitamente, reconocen que el cuerpo y el espíritu no es lo mismo. ¿Por qué? Porque dicen que el cuerpo vuelve a la tierra. Bueno, ellos lo afirman, ¿verdad? Como la Biblia también lo dice. El espíritu vuelve a la tierra. El cuerpo vuelve a la tierra, perdón. El cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. Entonces, el cuerpo no es el espíritu. Porque mientras que el cuerpo se queda en la tierra, el espíritu vuelve a Dios. Entonces, ¿qué están reconociendo aquí? Están reconociendo 2 cosas. Primero, que el alma y el espíritu no son lo mismo. Luego reconocen que el cuerpo y el espíritu no es lo mismo. Porque uno queda en la tierra y el otro vuelve a Dios. Ahora, nos dicen que sí tenemos un espíritu. ¿Ok? Primero nos dijeron que no, pero ahora nos dicen que sí tenemos un espíritu que regresa a Dios. Luego dan una explicación ahí rebuscada. No, pero no quiere decir que realmente regresa a Dios, sino que es Dios el que tiene la... El pasaje dice, el cuerpo vuelve a la tierra. ¿El cuerpo va a la tierra? Sí. Y luego dice el pasaje, el espíritu regresa a Dios. Eclesiastés 12:7. Y si regresa a Dios, regresa a Dios. ¿Ok? Entonces... se nos quita el espíritu y regresa a Dios y el cuerpo se queda en la tierra. Entonces, el cuerpo sí tiene un espíritu. El cuerpo, también reconocen otra parte importante, que muerte es separación, porque si el cuerpo, si no tiene un espíritu, está muerto. Entonces muerte significa separación, no extinción. Porque mientras que el cuerpo se queda en el polvo de la tierra, el espíritu regresa a Dios. ¿Ok? Hay que reconocer que Dios es espíritu y es eterno. Y si el espíritu que tenemos usted y yo salió de Dios, y al morir, bueno, al haber esa separación del cuerpo y del espíritu, ese espíritu que Dios nos dio regresa a Dios, pues obviamente es eterno el espíritu. ¿Ok? Ahora,
El decir espíritu no se refiere nada más a una fuerza. ¿Por qué? Porque sabemos que los ángeles son seres espirituales. ¿Los ángeles son nada más fuerzas sin conciencia? Pues no. También tenemos que Dios es espíritu. ¿Es una fuerza sin conciencia? ¿No? Entonces, hay que tomar en cuenta también eso. Vamos a la siguiente. La muerte es separación, como ellos los testigos nos decían, pero no solo es fin de las funciones vitales o cesación, como ellos dicen en razonamiento a partir de las escrituras. No solo cesación de las funciones vitales. Vimos la primera parte y dice que si se sale, lo cual implica que está dentro de nosotros. Dice, si sale nuestro espíritu, morimos. Entonces, no nada más morimos. Vamos a ver qué significa muerte. Muerte es separación, como lo hemos venido diciendo. Salmos 146:4 dice, sale su espíritu y el hombre vuelve al suelo. Entonces, ¿de dónde sale el espíritu? Pues del hombre, de dentro de nosotros, y vuelve a Dios. Entonces, sale su espíritu. Sí tenemos un espíritu. Y el hombre vuelve al suelo. ¿Qué parte del hombre vuelve al suelo? El cuerpo. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, recuerden, no se le olvide. Sale su espíritu y el hombre vuelve al suelo. Ese mismo día acaban sus pensamientos. Esa es la otra parte que vamos a ver más adelante en cuanto a si el hombre está consciente o inconsciente. Pero por lo pronto estamos viendo que muerte es separación del espíritu, porque sale el espíritu, sale. Estoy leyendo la Biblia gris de los testigos de Jehová. Y el hombre vuelve al suelo. Lucas 8:55. Recuerda aquella niña que estaba muerta y es resucitada por nuestro Señor. Dice que estaba muerta porque precisamente como nos han explicado los testigos de Jehová, muerte es separación de la parte material, parte inmaterial con la parte material, se separan. Entonces, una parte de la parte inmaterial es el espíritu. Si el espíritu sale, la persona muere. Entonces, esta niña, su espíritu había salido, como dice Salmos 104, pero cuando Cristo la resucita, dice que su espíritu volvió, regresó a ella y enseguida se levantó. Entonces Jesús ordenó que le dieran algo de comer. Entonces, los testigos han aceptado en sus escritos que alma y espíritu no es lo mismo, que cuerpo y espíritu no es lo mismo. Entonces, tenemos que concluir que tampoco alma y cuerpo es lo mismo, porque todo vuestro ser, y menciona partes diferentes, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, Hechos 7:59. Mientras lo apedreaban, Esteban suplicó, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Estaba hablando del cuerpo? ¿Estaba hablando de qué estaba hablando? Bueno, estaba hablando de una parte que tenemos todos los hombres y que la necesitamos para vivir, que es nuestro espíritu, el cual cuando sale de nosotros vuelve a Dios. ¿Ok? Pero no solamente morimos cuando hay separación de espíritu y cuerpo. Cuando hay separación de espíritu y cuerpo, morimos. Pero hay algo que se les ha olvidado explicar a los testigos de Jehová. Si alguna de esas partes, como le explicaba hace un rato con el mouse, se separa o no está, dejamos de funcionar. Hay esa separación, entonces no estamos completos. ¿Qué pasa si nuestra alma sale de nosotros o no tenemos el alma? Morimos. Génesis 35, 18 al 19, vamos a leer en dos versiones, en la versión pasta gris y versión pasta negra. La primera de arriba es la versión pasta gris, la segunda es pasta negra. Génesis 35, 18 al 19. Fíjese cómo lo traducen. Pero Raquel se estaba muriendo. Ok, Raquel se estaba muriendo. Y justo antes de que la vida se le escapara, fíjese cómo lo traducen. Justo antes de que la vida se le escapara, lo llamó Benoín. Sin embargo, su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue enterrada en el camino a Efrat, es decir, Belén. Entonces nos dice, primero la versión más nueva, que lo que salió de Raquel fue su vida, se le salió la vida. Pero en la versión anterior, en Génesis 35, 18, 19, que es apegada a la palabra hebrea de lo que dice realmente, dice, y el resultado fue que al ir saliendo el alma de ella, pasta negra, ¿entiende por qué lo traducen de manera diferente? Porque mientras más están sacando literatura, más
traducen de manera incorrecta la Biblia para que se acople a sus falsas doctrinas y van modificando todos aquellos pasajes que pudieran hacer notar a sus seguidores de que su enseñanza está equivocada. Entonces, como van a ir a buscar en la Biblia, hay que alterar la Biblia. Entonces dicen, la vida se le escapara. Pero, sorpresa, en la pasta negra, Biblia pasta negra, dice que lo que iba saliendo de ella es el alma, lo cual es correcto, porque la palabra que aparece ahí en hebreo es alma. Dice de ella porque murió. Entonces, al salirse el alma de Raquel, murió. ¿Qué pasa? Tenemos hasta aquí varias cosas. ¿Qué pasa si sale el espíritu del cuerpo? Morimos. ¿Qué pasa si sale el alma del cuerpo? Morimos, porque tenemos que tener todas nuestras partes. ¿Cuáles son nuestras partes? Espíritu, alma y cuerpo. Al ir saliendo el alma de ella, murió. Lo llamó por nombre Benoim, pero su padre lo llamó Benjamín. 19, así murió Raquel. ¿Cómo murió Raquel? Bueno, cuando su alma salió de ella. Y fue enterrada en el camino de Efrat, es decir, Belén. Al salir el alma de Raquel del cuerpo, esto nos lleva a entender que el alma sobrevivió al cuerpo, a la tumba. ¿Por qué? Porque el alma no fue enterrada, sino que el alma salió de Raquel. Así como sale el espíritu, también sale el alma. Entonces, si salió el alma, lo que murió fue el cuerpo físico de Raquel y se quedó ahí en la tierra. Eso es lo que sepultaron. No sepultaron el alma de Raquel. ¿Ok? Ni el espíritu de Raquel. Sobrevivió al cuerpo. Vamos a la palabra alma. La palabra alma en la Biblia nos dice en esta parte, como lo definen ellos, en qué dice realmente la Biblia, página 208, es esta parte de arriba, la palabra alma en la Biblia. Dice, hablemos primero del alma. Como usted recordará, casi toda la Biblia se escribió originalmente en hebreo y griego, al referirse a alma. Los escritores bíblicos emplearon el término hebreo nefesh y en griego psique. En conjunto, ¿verdad? Los dos son la palabra alma. Ahora, ¿qué nos dice el diccionario Vines en cuanto a alma? Dice Génesis 35, 18, ¿qué fue lo que salió de Raquel? Dice, y aconteció que al salírsele el alma, o nefesh, el alma, el ser, más retirado puede ser la vida de la persona o el corazón. Ese es un término muy corriente tanto en la lengua semántica antigua como en las de hoy. Aparece más de 780 veces en el Antiguo Testamento, distribuido equitativamente. Entonces, alma. Y recordando, 1 Tesalonicenses, 5:23, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Seguimos. Vamos a hacer unas preguntas en base a esta descripción. ¿Qué salió de Raquel? Porque puede ser alma, nefesh puede ser alma, ser, vida, persona, corazón. Entonces, ¿qué salió del cuerpo físico de Raquel? ¿Salió la persona de su cuerpo? ¿Salió el corazón? Porque dice que también se puede traducir como corazón. ¿Salió el corazón de su cuerpo? Dice que también se puede traducir como ser. ¿Salió el ser de su cuerpo? Dice que también se puede traducir como vida. ¿Salió la vida de Raquel? Pero que la vida no significa que debemos de tener todas nuestras partes para poder tener lo que conocemos como vida o funcionalidad. Como le decía con el mouse, si tenemos todas las partes del mouse, el mouse funciona. Si no tenemos todas las partes del mouse, el mouse no funciona. Si tenemos todas las partes nosotros vivimos. Si no tenemos todas las partes de nosotros morimos. ¿Cuáles son todas nuestras partes que nos componen? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Ok? Entonces, ¿salió la vida del cuerpo de Raquel? ¿Cómo va a salir la vida si la vida es la funcionalidad que se lleva a cabo cuando están todas las partes en nosotros? No, lo que salió fue su alma y por eso murió. Entonces, si sale el espíritu de nosotros, morimos. Si sale el alma, morimos. Eso no quiere decir que el alma sea la fuerza vital y nada más única y exclusivamente y compitiendo con el espíritu como fuerza vital.
No, hay que hacer la separación, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, seguimos. Otro ejemplo. 1 Reyes 17:21. Dice, dos versiones nuevamente. Entonces se extendió sobre el niño 3 veces y le suplicó Jehová: oh Jehová mi Dios, devuélvele la vida a este niño. Dice la vida. Por favor. Jehová escuchó la súplica de Elías, así que la vida del niño volvió a él. La vida del niño volvió a él y revivió. Ahora, la versión pasta negra es más exacta en su traducción. Dice, y procedió a estirarse sobre el niño 3 veces y a clamar a Jehová y a decir: oh Jehová mi Dios, por favor, haz que el alma de este niño vuelva dentro de él. ¿Sí lo notó? Arriba nos traducen como que la vida volvió, como que, de repente estaba vivo otra vez por X o Y. Pero no, aquí nos dice que para que este niño volviera a vivir, la pasta negra, que es más cercana a la traducción, más a como dice el texto original, dice, el alma del niño volvió ¿a dónde? Dentro de él. ¿Por qué dice dentro de él? Porque el alma es algo que tenemos dentro de nosotros. No es visible, es invisible, pero está dentro de nosotros. Así como tenemos un espíritu, tenemos un alma que está dentro. Por eso dice que salió el alma de Raquel. Por eso dice que salió el espíritu o entregó el espíritu porque estaba dentro. Porque estaba dentro. ¿De dónde salieron las pilas de este mouse? De dentro del mouse. ¿Las pilas son el mouse? No, las pilas son una parte del mouse, ¿verdad? Otra vez. Salió de dentro. Finalmente escuchó la voz de Elías, de modo que el alma del niño volvió ¿dónde? Dentro de él. Y cuando estuvo ahora sí completo el niño volvió a vivir. Entonces, muerte es separación. Separación del cuerpo, del alma y del espíritu. No vamos a entrar en definiciones todavía en cuanto a qué es alma, el alma, si es mortal o inmortal. No vamos a ir a eso lo vamos a ver en otro tema. Solamente estamos viendo qué es la muerte. La muerte es la separación. Si nos falta el espíritu, morimos. Si nos falta el alma, morimos. Si nos falla el cuerpo, morimos. No somos funcionales. Seguimos entonces. Entonces el alma, tenemos hasta aquí en este estudio que el alma no es el cuerpo. Los testigos lo aceptan. Bueno, esta parte no. Aceptan que el espíritu no es el cuerpo y aceptan también, como lo vimos en sus escritos, que el espíritu no es el cuerpo y que el alma no es el espíritu. Entonces tampoco el cuerpo es el alma. Porque es una parte que nos compone. Como miramos explicado por el apóstol Pablo. El alma es una parte inmaterial que está dentro de nosotros, así es que si sale de nosotros morimos, al igual que si sale el espíritu. Por eso la muerte es separación. Cuando hay esta separación de cuerpo, alma y espíritu, morimos. El ejemplo más claro de ello, y que no lo vamos a tratar a detalle, quizás lo tratemos más adelante en otros temas, es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El espíritu del Señor regresó al Padre, el cuerpo quedó en la cruz, pero el alma fue al Hades. Entonces, el espíritu regresó a Dios, el alma fue al Hades y el cuerpo quedó en la cruz. Entonces, espíritu, alma y cuerpo, las tres partes que necesitamos para poder ser funcionales o para poder vivir, para poder tener vida. Entonces, el alma no es el espíritu no es el alma, y pues tenemos que concluir también que el alma no es el cuerpo. Porque dice todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. El alma no es la vida. Pues para que haya vida, deben existir al mismo tiempo el alma, el cuerpo y el espíritu. De lo contrario, ocurre la muerte. Si se sale el espíritu, morimos. El cuerpo sin el espíritu está muerto. El cuerpo sin el alma está muerto. Cuando el alma regresó al cuerpo del niño, dentro de él, volvió a vivir. Entonces, el espíritu es necesario, el alma es necesaria y el cuerpo es necesario. Si hay una separación de alguno de estos tres, morimos, porque muerte es separación. Seguimos entonces, en el sentido bíblico. Usted dirá, sí, pero hay sensación, separan las funciones del cuerpo. Sí, en cuanto a una parte
de todo lo que nos compone. En la parte física sí ocurre eso. Por eso les decía, si hablamos desde el punto de vista material del cuerpo, pues sí. Pero no es de lo que estamos compuestos, dice la Escritura. Ahora, ¿cómo armonizarían estos pasajes, los testigos de Jehová, con estas definiciones? Recordando las dos definiciones que nos dieron en razonamiento a partir de las Escrituras y en qué enseña realmente la Biblia. ¿Cuáles son estas dos definiciones que nos dieron? Definición número 1. La muerte significa cesación de todas las funciones vitales. La vida es lo opuesto a la muerte. ¿Ok? Número 2, definición número 2. Razonamiento, ¿qué enseña realmente la Biblia? Muerte es extinción, dejar de existir. Y no tenemos algo como un alma o un espíritu. Lo cual ya vimos en la Biblia que no es así. Ahora, si muerte es nada más esta definición que ellos nos dan, cesar de todas las funciones vitales y dejar de existir, entonces, ¿cómo armonizan este pasaje? ¿Cómo explican este pasaje los testigos de Jehová? Efesios 2:1, Biblia pasta gris. Además, Dios les dio vida, recuerde, ellos nos dicen constantemente, muerte es lo opuesto a la vida. Dios les dio vida a ustedes, aunque estaban muertos debido a las ofensas y pecados. Explican ellos, en esta parte de aquí, tu palabra es verdad, ¿qué es la muerte? En este escrito que está abajo del pasaje, dicen, es verdad que la Biblia se expresa de ciertos muertos como si estuvieran vivos. Pero es que estaban muertos, porque dice, aunque estaban muertos, Dios les dio vida. Entonces, Dios no miente. Si Dios le dio vida a alguien que estaba muerto, estaba muerto. ¿Ok? Dice, como si estuvieran conscientes. Pregunta, ¿los efesios, aquí esta carta que escribe Pablo a los efesios, las personas ahí en Éfeso, estaban inconscientes? Pero solo se dice que estos están muertos en un sentido espiritual. Ah, entonces ya nos están diciendo que hay dos tipos de muerte. Muerte física y muerte espiritual. ¿Ok? En un sentido espiritual. Dicen que estos estaban muertos en un sentido espiritual. Ah, entonces ya hay dos tipos de muerte. Entonces muerte ya no cabe en su definición. Muerte, ellos dicen que es cesación de todas las funciones vitales. Y que es dejar de existir. ¿Cómo estos efesios, si muerte es dejar de existir, cómo es que ellos estaban conscientes, ¿verdad? Todavía con sus funciones vitales, y aún así en la Biblia se le dice que estaban muertos? Ah, es que era espiritualmente. Ah, entonces sí tenemos una parte inmaterial en nosotros. Sí tenemos un ser inmaterial en nosotros. No. Pues es lo que nos está diciendo. Porque si solamente es la parte física, entonces tu definición es correcta. Nada más podemos morir físicamente. Pero si ahora nos dice que está hablando en sentido espiritual, entonces nos está diciendo que podemos morir espiritualmente. Entonces, para morir espiritualmente deberíamos de tener una parte inmaterial espiritual. Dice, no literal. Bueno, pues entonces ya aceptaron ellos que hay al menos dos partes en esta definición, o en esta explicación. Que tenemos un ser material y un ser inmaterial, espiritual, no literal. Así el apóstol Pablo dice, vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales vivisteis en otro tiempo según el proceder de este mundo. Preguntas. ¿Estaban los efesios con todas sus funciones vitales ausentes? O sea, a las personas en Éfeso no les funcionaba el corazón, los pulmones, las células ya las tenían todas muertas en su cuerpo. ¿Estaban con sus funciones vitales ausentes, según la definición de los testigos? La respuesta es no. Estaban vivos físicamente. ¿Estaban los efesios extintos? O sea, ¿habían dejado de existir? No, claro que no. Estaban vivos. Por eso Dios les dio vida. Por eso Dios los cambió de muerte a vida. Porque existían. ¿Estaban los efesios inconscientes? Pues ¿cómo iban a obedecer el mensaje de Dios si no sabían que les estaban predicando el mensaje de Dios? ¿Cómo obedecer? Porque para obedecer la palabra de Dios tenemos... La fe viene por el oír, Romanos, ¿verdad? 10. Nos dice que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Entonces, si no podían oír, porque estaban inconscientes, ¿cómo oyeron la palabra de Dios? ¿Cómo obedecieron? ¿Cómo pasaron de muerte a vida?
Entonces, ninguna de estas definiciones cuadra con lo que nos dice Efesios 2:11 de la definición que dan los testigos, que es muerte. Ellos dicen que muerte es cesación de las funciones vitales, en cuanto al cuerpo físico nada más se enfocan, y que es inexistencia, dejar de existir, lo cual no aplica aquí. Y si ellos dicen, como lo explican, es que eso es un sentido espiritual, entonces está dando a entender que tenemos un ser físico y tenemos un ser espiritual, un ser no material. Podemos morir físicamente, pero también podemos morir en nuestro otro cuerpo no material, en este caso espiritual, lo cual no van a aceptar. Lo dicen para salir al paso, pero están dando por hecho que entonces tenemos que tener un cuerpo espiritual. Seguimos. Es verdad que la Biblia se expresa de cierto... Bueno, ahí está la explicación que miramos ahorita. Ahora, si aceptamos su explicación con sus definiciones que nos dieron, pues no nos van a cuadrar, no van a armonizar. ¿Estaban los efesios con todas sus funciones espirituales vitales ausentes? Pues ya vimos que no. Ellos estaban con sus funciones vitales presentes. ¿Estaba el espíritu de los efesios extinto? ¿Había dejado de existir? Pues no. Ellos tenían su espíritu en su cuerpo, ¿verdad? La respuesta a estas preguntas no es porque si su espíritu cesa, la persona muere físicamente, ya que es la energía de vida. Página 210. Ellos nos dijeron que si su parte espiritual sale de ellos, mueren. Y aquí nos dicen que ellos están muertos espiritualmente. Su espíritu salió de ellos. Entonces, ¿estaban con sus funciones vitales ausentes? No. Entonces hay una contradicción con sus definiciones. No cuadran. ¿Qué enseña realmente la Biblia? Y lo único que hacen con esta declaración es contradecirse y probar que su definición bíblica de muerte es incorrecta. Luego dicen que el hombre no tiene una parte inmaterial. Que cuando uno muere se extingue. Todo, absolutamente. Pero ahora dicen que el hombre sí tiene una parte inmaterial. O sea, puede morir espiritualmente. Una contradicción. ¿Que puede morir? Bueno, yo ya no entiendo nada, ¿verdad? Primero nos dicen que nada más es el cuerpo y cuando muere se acaba todo, no hay nada más. Y ahora nos dice que sí, espiritualmente hablando. Bueno. Cuando conviene sí existe una parte inmaterial, pero y luego cuando no es conveniente no existe una parte inmaterial. Si como dicen ellos, la muerte es lo opuesto a la vida, página 58 que enseña realmente la Biblia, ¿cómo un espíritu muerto puede mantener a una persona viva? ¿Me explico? Si como ellos mismos explican, para que una persona esté viva necesita el espíritu en él, si ese espíritu muere, ¿cómo esa persona puede estar viva? ¿Cómo la puede mantener viva? Y sus funciones vitales. Entonces tienen que concluir que, como ellos mismos dicen, contradiciéndose, ¿verdad? Tenemos una parte inmaterial, ¿verdad? Tenemos un ser inmaterial. Creo que cambié la diapositiva incorrecta acá. Vamos a la siguiente. Otro pasaje, ¿cómo lo explicarían? Cuando dice, Jesús le respondió, tú sígueme, y siempre, y deja a los muertos que entierran a sus muertos. Ok, si muerte es cesación de todas las funciones vitales, y muerte es dejar de existir, ¿de qué manera alguien que no existe va a enterrar a alguien que no existe? ¿De qué manera alguien que tiene todas sus funciones vitales sin funcionar, está muerto, va a enterrar a alguien que tiene todas sus funciones vitales sin funcionar? ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo explicarían? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Está hablando en sentido espiritual. Entonces sí tenemos una parte inmaterial en nosotros. Esa sería la única. Tendrían que ceder en su punto. Deja que los inconscientes sepulten a los inconscientes. ¿Cómo podría un inconsciente sepultar a un inconsciente? Deja que los extintos entierren a los extintos. Deja que los que están sin funciones vitales entierran a los que están sin funciones vitales. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se puede llevar eso a cabo? Es un absurdo definir muerte como lo definen los testigos de Jehová y limitarla y tratar de explicar con lo que ocurre con la muerte del cuerpo físico, tratar de explicar la parte inmaterial de nosotros. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cómo lo explicamos? ¿Cómo lo explicarían ellos más bien? No, yo no creo en lo que ellos afirman. ¿Cómo explicarían ellos? 1 Timoteo 5:6. Para acabar, ¿verdad? De hacer más difícil la situación. Pero la que se entrega a los placeres está muerta, aunque esté viviendo.
Si muerte, la palabra muerte, significa cesación de todas las funciones vitales, ¿cómo esta mujer, estando con todas sus funciones vitales cesadas, siga viva? ¿Cómo esta mujer, estando extinta, aún siga viva? ¿Verdad? Hablando físicamente. ¿Cómo esta mujer, estando inconsciente, aunque esté viviendo? Porque dice que muerte es lo opuesto a la vida. Son opuestos. Y aquí hay una contradicción lógica. Si son opuestos, entonces dice, en cuanto a esta mujer que se entrega a los placeres, está muerta. Y muerto es lo opuesto a la vida. Pero ahora nos dice que está muerta, pero sin embargo está viva. Muerto es lo opuesto a la vida. ¿Cómo puede estar muerta y viva al mismo tiempo? O está viva o está muerta. No puede estar muerta y estar viva al mismo tiempo. O está muerta o está viva. ¿Cuál es? Ellos definieron de esa manera. Muerte es lo opuesto a la vida. Esta mujer se entregó a los placeres y está muerta. Aunque esté viviendo o esté viva. O está viva o está muerta. No puede ser los dos. Porque ellos dijeron que es opuesto. Que muerte es lo opuesto a la vida. ¿Cuál es? Los testigos dicen que muerte es lo opuesto a la vida, entonces este texto es desde su perspectiva una contradicción lógica total, porque o bien se está muerto o se está vivo. De lo contrario, se está violando el principio lógico de la no contradicción. No se puede estar muerto y vivo al mismo tiempo, ¿verdad? Desde su definición material. Entonces, no, la definición de los testigos de Jehová no encaja con lo que la Biblia llama muerte, y hay que entender que la Biblia habla de muerte física y muerte en cuanto a nuestra relación con Dios. ¿Ok? También nos separamos de Dios. Son dos tipos de muerte. Ahora vamos a la siguiente parte. Muerte no es extinción. Mateo capítulo 10, versículo 28, dice Biblia Pasta Gris: y no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el Gehenna. Entonces, si el alma es la vida, o si el alma es el cuerpo, y cuando alguien mata el cuerpo, le quita la vida. Y cuando alguien mata el cuerpo deja de tener sus funciones vitales. Aquí este pasaje nos dice: no temáis a los que matan el cuerpo. Entonces el cuerpo se puede matar, pero el alma no se puede matar. Entonces si el alma es la vida, ¿cómo cuando matan el cuerpo el alma sigue viva? ¿Cómo no pueden tocar el alma? Porque el cuerpo es una cosa y el alma es la parte inmaterial. No es la vida que tiene el cuerpo, ni es el cuerpo mismo. No teman a los que matan el cuerpo, porque no pueden tocar el alma, no la pueden matar. ¿Ok? Ahora, quizás ellos puedan ir por el argumento de decir: sí, pero ahí dice que Dios puede destruir el alma y el cuerpo. Bueno, la palabra que aparece ahí para destruir es apolumi. Lo explicaremos más adelante también. Y podemos verlo, la definición y la explicación que nos da Diccionario Vice. Apolumi. Forma intensificada de alumi, que significa destruir totalmente. En la voz madera aparece la idea perecer, la idea que comunica no es la de extinción, sino la de ruina del ser. No del ser, sino del bienestar. Esto queda claro basado en el uso que se le da, como por ejemplo en la rotura de los cueros de vino. No dejaron de existir esos, sino que estaban arruinados esos cueros de vino. Entonces la palabra pulumi significa en el sentido destruir, pero en el sentido de arruinar, ¿ya? No de extinción, no dejar de existir. Entonces dice que Dios puede arruinar tanto el alma como el cuerpo en el Gehenna, ¿ya? Sigamos. ¿Cómo traduce la misma Biblia de los Testigos de Jehová esta palabra pulumi en otros pasajes? Bueno, Mateo capítulo 10, versículo 6 dice: más bien, vayan vez tras vez a buscar a las ovejas perdidas. La palabra perdida es apolumi, la misma que aparece en Mateo 10, 28, de la nación de los hijos de Israel. ¿Ok?
Entonces, si... vamos en Mateo 10. Si esta palabra significa aniquilación o dejar de existir, pues entonces, ¿a quiénes iban a buscar? ¿A qué ovejas iban a buscar? ¿A ovejas extintas que ya no existían? ¿O a ovejas muertas? No, a ovejas vivas, ¿verdad? Que estaban arruinadas, que necesitaban ser traídos al redil. Por eso dice, vayan vez tras vez a buscar a las ovejas perdidas de la nación de Israel. Traducen apolumi como perdido. Mateo 10:6. Seguimos, Lucas 15:4. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde, apolumi, pierde una de ellas, no deja que las 99 atrás en el campo y va a buscar la que se perdió, apolumi? Entonces, hasta que la encuentra. Si alguien tiene 100 ovejas y quedan extinta una de ellas, no deja las 99 en el campo y va a buscar la que se extinguió hasta que la encuentra. Pues no, ¿verdad? O la que estuvo muerta o fue cortamiento eterno, ¿verdad? Pues no. Fue a buscar la que seguía con vida. Estaba arruinada, pero estaba todavía viva, ¿verdad? ¿Cómo podría este pastor ir a buscar una oveja que no existía? Que dejó de existir. ¿Cómo podrían ir a buscar ovejas inexistentes o que estaba aniquilada? Pues no hay forma que cuadre esa explicación. Número 2, muerte no es extinción. Mateo 22:32. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos. Muerte no significa extinción, como ellos dicen en la página 58 de que enseña realmente la Biblia. No es extinción. Dice yo soy, no dice yo fui. Dice, yo soy, recordando que cuando está hablando nuestro Señor Jesucristo, Abraham hacía muchísimos años que había muerto. Y si muerte es extinción, entonces el Señor hubiera dicho, yo fui el Dios de Abraham. No, dice, yo soy el Dios de Abraham. Yo soy el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Él no es Dios de los muertos, sino de los vivos. Y los testigos de Jehová se quedan nada más con la última frase. Dicen, Dios no es Dios de muertos, ¿ya vio? Dios es Dios nada más de vivos. No, fíjese lo que está diciendo. Fíjese lo que dice el texto. Ponga atención a todo lo que dice el texto. Dice, yo soy el Dios de Abraham. ¿Ok? Presente. Dios de Abraham. No dice yo fui el Dios de Abraham. Dice, ahora yo soy el Dios de Abraham. Pregunta, ¿quiénes son los vivos en este pasaje? Porque Cristo está diciendo, yo soy Dios de... Y luego abajo dice, Él es Dios de... Él no es Dios de los muertos, sino de los vivos. Pero la pregunta es, en este pasaje, ¿quiénes son los vivos? Pues los vivos en este pasaje son Abraham, Isaac y Jacob. Pero realmente estaban muertos. ¿Sí entiende a lo que se refiere ahora el Señor? El Señor está diciendo, yo no soy Dios de personas muertas. Aunque Abraham, Isaac y Jacob están muertos físicamente para ustedes, para Dios no están muertos porque Él es Dios de vivos. Ellos están vivos. Yo sigo siendo Dios de vivos. Ellos no se extinguieron. Ellos no dejaron de existir. Entonces, yo soy, no dice yo fui, Dios de Abraham. ¿Ya había muerto Abraham? Sí. Dios de Isaac. ¿Ya había muerto Isaac? Sí. Dios de Jacob, ¿ya había muerto Jacob? Sí. Los testigos de Jehová dicen que muerte es inexistencia, entonces ya no existían. Sin embargo, Jesús dice que Él sigue siendo Dios de ellos. ¿Ok? Dice, y que están vivos, porque Dios no es Dios de los muertos, sino de los vivos, y ellos están vivos. ¿Quiénes eran los muertos en este pasaje? Estaban vivos, obviamente. Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, pero si todavía este pasaje dice, no me queda claro. Yo me quedo con que Dios no es Dios de los muertos, es Dios de los que están vivitos ahorita. Bueno, vamos a este pasaje, Mateo 17, 2 al 3. Vamos a ver que los que ya habían muerto, que deberían de estar extintos, inconscientes, con todas sus funciones vitales y cognitivas cesadas, no podían pensar, no podían hablar, no podían nada. Aquí aparecen muertos hablando.
¿Pero cómo? Si sus cuerpos ya habían años que habían dejado sus cuerpos físicos. Bueno, Mateo 17, 2 al 3. Y Jesús se transfiguró delante de ellos, su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió brillante como la luz. En eso se le aparecieron Moisés y Elías. ¿Quién se le apareció al Señor? Dos muertos. Moisés y Elías, dos personas que ya habían fallecido hace mucho. Moisés y Elías. Y estaban conversando con él. ¿Por qué? Porque Dios es Dios, no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Ellos siguen vivos. No con su cuerpo físico, pero siguen vivos. Con su cuerpo inmaterial. Moisés y Elías conversando con él. Si muerte es extinción, como los testigos nos lo explican, si muerte es estar inconsciente, ¿por qué hombres que habían muerto muchísimo tiempo atrás estaban hablando consciente? Para hablar se necesita estar consciente. Para hablar se necesita tener nuestras condiciones aptas, ¿verdad? Para hablar, para pensar. Dicen los testigos de Jehová algo que me pareció muy limitado en su explicación. Decían que algo así, no recuerdo las palabras exactas, pero lo dice también en este libro. No es posible que alguien después de morir siga teniendo sus condiciones mentales y su inteligencia y su poder hablar, poder sentir, porque todo eso está en el cerebro y cuando muere el cerebro se acaba todo. Pero se les olvida que tenemos una parte espiritual, una parte inmaterial. Así como los demonios y los ángeles son seres espirituales y ellos no tienen un cuerpo físico y no tienen un cerebro como nosotros, sin embargo ellos piensan, sin embargo ellos temen, sin embargo ellos tiemblan, sin embargo ellos hablan. Igual nosotros tenemos esa parte espiritual en nosotros, esa parte inmaterial, que también tiene esas cualidades, que habla, es consciente. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, pues aquí están dos personas que ya habían dejado sus cuerpos físicos hacía muchísimo tiempo atrás y estaban conversando. Para conversar se necesitan esas cualidades cognitivas, ¿verdad? De tener nuestras funciones, ¿verdad? Inteligencia, poder entender las palabras, poder escucharlas, poder emitir el sonido, poder decir las frases de lo que están pensando. Y estaban platicando con Jesús, Moisés y Elías. ¿Cómo es esto posible? Si nos dicen los testigos de Jehová que muerte es extinción. ¿Estaban Moisés y Elías extintos? ¿Estaban Moisés y Elías inconscientes? No, ni estaban extintos ni estaban inconscientes. ¿Cómo alguien inconsciente, cómo alguien extinto puede seguir hablando y conversando? Ok, seguimos. Ahora vamos a la tercera parte que explican en este mismo libro en cuanto a la muerte. Vemos que nos dicen que muerte es cesación de todas las funciones vitales. En cuanto al cuerpo físico, sí, no en cuanto a la parte inmaterial de nosotros. No nos dicen que la muerte es extinción. No es cierto, ya vimos que la muerte no es extinción con los ejemplos que vimos. Tercero, nos dice que estamos inconscientes cuando morimos porque la muerte es un sueño. Y lo dicen, la Biblia explica que la muerte es un sueño, es como dormir. Y vamos a ver lo que dice. Vamos a leerlo para que lo lean ustedes. Junto conmigo. Está en este mismo libro, página 59 de este mismo libro. Lo que dijo Jesús sobre la muerte. Permítame y regreso a ese pasaje. Dice, refiriéndose a un amigo suyo que había fallecido, Jesucristo mencionó el estado en que se encuentran los muertos. Note. Ya están concluyendo antes de leer siquiera el pasaje. Jesucristo mencionó el estado en que se encuentran los muertos. Jesucristo mencionó el estado en que se encuentran los muertos. Primero dijo a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro está descansando. Ellos entendieron que estaba durmiendo, recuperándose de una enfermedad, pero se equivocaban, pues Jesús les aclaró a continuación, Lázaro ha muerto. Juan 11, del 11 al 14. ¿Sí dice esto la escritura? Sí, sí lo dice. Ahora, ¿cuál es el problema? Que están introduciendo ideas y diciendo, Jesús lo dijo porque Él quería hacernos entender qué es lo que pasa con una persona cuando está muerto. No, error. Error de no tomar en cuenta los contextos.
Ahora sigamos leyendo. Observe que Jesús comparó la muerte a descansar y dormir. Ok, ahorita lo vamos a explicar. No se había reunido con los ángeles, ni con sus antepasados, ni tampoco... Esto es importante y quiero subrayarlo porque también lo vamos a explicar a continuación. Ellos dicen que Jesús explicó que cuando Lázaro murió, dijo que estaba dormido. Entonces la muerte es dormir, es estar inconsciente, dicen ellos. Que Lázaro, como estaba muerto, no se había reunido con los ángeles ni con sus antepasados. En otras palabras, Lázaro no había ido a ningún lugar. Él simplemente dejó de existir y quedó inconsciente, dicen ellos en esto. Ni tampoco había vuelto a nacer como una persona distinta. Encarnación, ¿verdad? Nosotros no creemos en la encarnación. Descansaba en la muerte. Dice que descansaba en la muerte. Como si durmiera profundamente, pero sin soñar. ¿Dónde dijo Jesús que dormía sin soñar? Bueno, esto lo están interpretando y se lo están poniendo ellos al texto, ¿verdad? Pero dormía, pero sin soñar. Otros textos bíblicos también dicen que estar muerto es comparable a estar dormido. Por ejemplo, cuando mataron a pedradas al discípulo Esteban, la Biblia dice que se durmió. Entonces la muerte es estar dormido. Fíjese las conclusiones por no tomar en cuenta contexto. De la misma forma, el apóstol Pablo escribió que algunas personas en su día habían dormido en la muerte. Ok, totalmente, sí, dice así la escritura. ¿Pero a qué se refiere con dormido en la muerte? Con estar durmiendo. Bueno, hay varios contextos en la Biblia. Hay el contexto inmediato, remoto y general. Hay el contexto Nuevo testamentario, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Hay el contexto histórico. Hay el contexto literario, que es el que están fallando en tomar en cuenta aquí. El contexto literario, de figuras literarias. ¿A qué me refiero? Bueno, me refiero a lo siguiente. Si esto es así, entonces tenemos una contradicción enorme. Con las dos definiciones que nos dieron previamente. Disculpe que me vaya a recargar un poco porque estoy malo de mi espalda y no aguanto ya mucho la espalda. Así es que me voy a recargar un poquito, disculpe. Esto no concuerda con su definición de muerte. Porque puedes estar extinto. Esto es muerto, ¿verdad? Como ellos nos dicen, la muerte es extinción. Esto no es lo mismo que estar dormido. Cuando yo me voy a dormir, no me extingo o no dejo de existir. Sigo existiendo, aunque dormido. Muerto, según su definición, es el cese de todas las funciones vitales, lo cual tampoco ocurre cuando dormimos. Cuando esta noche pasada fui a la cama y dormí, mis funciones vitales no dejaron de estar presentes en mí. Siguieron ahí, aunque estaba dormido. Esta noche cuando fui a dormir, no dejé de existir. Seguía vivo, aunque estaba dormido. Muerto no es estar inconsciente. Hay mucha diferencia entre estar inconsciente y estar durmiendo. Cuando usted está durmiendo, y si yo estoy durmiendo y alguien viene y me lanza una cubeta de agua helada, yo despierto y reacciono inmediatamente. Porque estoy con mis funciones presentes en mi cuerpo. Estoy vivo, aunque estoy dormido. Cuando alguien está inconsciente, no reacciona a los estímulos externos. Cuando alguien está inconsciente, no reacciona a nada, aunque lo piques con alguna aguja. No sé si usted ha visto a los médicos, algo que hacen cuando la persona está inconsciente para tratar de hacerla reaccionar, golpean la parte de su pecho, la parte de aquí donde se unen las costillas, y lo tallan con los nudillos. Es doloroso eso. Y tratan de hacer que sienta algún dolor para que reaccione. Pero cuando está totalmente inconsciente, aunque le hagan eso, no reacciona la persona. Porque sus funciones, ¿verdad? De poder sentir, poder reaccionar, pues no están ahí porque está inconsciente, no tiene conciencia. Si usted le habla a alguien dormido, ese alguien despierta. No así el que está inconsciente. Si está inconsciente, por más que usted le grite, salte y haga ruido, está inconsciente, no va a reaccionar.
De ahí que el término, o la figura literaria, o el contexto literario de esta palabra, de dormido, es un eufemismo. ¿Ok? Es un eufemismo. Dormir no es dejar de existir, dormir no es que nuestras funciones vitales hayan dejado de estar presentes, dormir no es estar inconsciente, no es cierto, no concuerda. Esto es un eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? Es una figura literaria que se tiene que tomar en cuenta cuando se estudia la Biblia, el contexto literario. Es decir, descansar del sueño o dormir. Esto es una figura literaria llamada eufemismo. La palabra eufemismo significa buen sonido o decir una palabra más suave en lugar de decir una palabra más fuerte. Es un lenguaje figurativo. Si vamos a la definición del diccionario Oxford o la RAE, eufemismo es la palabra o expresión más suave o decorosa con que se sustituye a otra que se considera por las personas como tabú o de mal gusto o grosera o demasiado franca, dura o malsonante. Si hablamos en sentido general, otra palabra que no sea esta, dormir, este eufemismo, por ejemplo, cuando usted va al baño, no dice qué es lo que va a hacer en el baño. Usa un eufemismo. Las mujeres, por ejemplo, si están en un lugar público, dicen, vamos al tocador, ¿verdad? Vamos al tocador. En la Biblia aparecen varias de estos eufemismos. También dice que para decir que iban a hacer sus necesidades, ¿verdad? O que iban a usar el baño, dice que cubrían sus pies. Es un eufemismo, ¿verdad? Para decir que iban a hacer sus necesidades. Inclusive, seguimos nosotros usando eufemismo en referencia a la muerte. También, como es algo que duele, es algo que no se escucha bien. No vamos a una persona y le decimos, se murió fulanito, o está muerto tu papá. Usamos otro tipo de frases cuando queremos ser más suaves y no ser tan duros en lo que estamos diciendo, como lo dijo Jesús. Jesús dijo, duerme, en referencia a que estaba muerto. Es un eufemismo. Igual nosotros usamos, por ejemplo, decimos en lugar de decir está muerto, decimos ya no está entre nosotros. Ahora, si tomamos estos eufemismos como los toman los testigos de Jehová y decir, es que tiene que ser así, pues tendríamos que darle este sentido, ¿verdad? Muertes es ya no estar entre nosotros, aunque sí tiene sentido, ¿verdad? Ya no está entre nosotros, entra entre los vivos. Se nos adelantó en el camino, otro eufemismo. Ya descansa en paz. Otro eufemismo, aunque eso está por verse, ¿verdad? Descansa en paz. Dice, partió a mejor vida. También está por verse si partió a mejor vida o no. Entonces, se nos fue, dice. Se nos fue. Y otros más, ¿verdad? Son eufemismos que usamos nosotros hoy en día para hablar en cuanto a la muerte. Jesús usó uno que se usaba en esos tiempos bíblicos, que es, duerme. Por eso, en lugar de decir, y lo apedrearon y murió, dicen, ¿y durmió? En este caso, Lázaro duerme. Lázaro está muerto. Es un eufemismo. Ya no está entre nosotros. Bien pudo haber dicho, ya no está entre nosotros Lázaro. Se nos adelantó. O está descansando en paz. O partió a mejor vida. O se nos fue. Pudo haber dicho cualquiera. En ese tiempo se usaba, durmió. Ahora, ¿por qué dicen durmió? También se le dice, está en el sueño eterno. ¿Por qué? Porque cuando una persona está muerta pareciera que está dormida, que está soñando. Pero realmente no está dormida, está muerta. Entonces, usted ha visto a las personas cuando las están velando, ¿verdad? Que las tienen ahí en un ataúd. Parece que están dormidas, pero no están dormidas. Hay mucha diferencia entre estar dormido y estar muerto. Pero se usa un eufemismo para no ser tan grotesco a la hora de hablar. Y se usa esta figura literaria que es, está dormido o duerme. Ahora, ¿puede malinterpretarse? Sí, los discípulos entendieron. Pero está hablando de que está dormido. Pues déjalo, Señor. Si está dormido, descansa, ¿verdad? Déjalo que descanse, se va a recuperar. El Señor, al entender y al comprender que sus discípulos estaban entendiendo mal el eufemismo, dice, no, espérense. No les estoy hablando que duerme físicamente. Les estoy usando un eufemismo, una forma de decir que está muerto.
Pero esto no quiere decir que estamos dormidos, porque si estamos dormidos, entonces cuando morimos estamos soñando, cuando estamos dormidos soñamos, cuando estamos dormidos respiramos, cuando estamos dormidos sentimos, cuando estamos dormidos reaccionamos a estímulos externos. Entonces, si Jesús estaba queriendo decir que Lázaro estaba dormido en el sentido literal, pues entonces cuando una persona muere está con sus sentidos, todavía siente, todavía escucha, todavía reacciona a estímulos externos, todavía tiene sus funciones vitales en él, todavía sueña, porque está dormido. No inconsciente. Dormido no es estar inconsciente. Entonces no, Jesús estaba usando un eufemismo, una figura literaria. Miremos cómo Jesús, el mismo texto nos lo va a decir, cómo Jesús aclara que lo que está usando él es una palabra más suave para no decir lo que realmente le había pasado a Lázaro. Juan 11, del 11 al 14. Dice, después de decir esto, añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido. Ojo, nuestro amigo Lázaro se ha dormido. Y voy para allá a despertarlo. ¿Ok? 2 eufemismos. Primero, dormido en relación a muerte. Segundo, despertarlo en relación a resucitarlo. Todos eufemismos. 12. Los discípulos entonces le dijeron, Señor, si está durmiendo se pondrá bien. Déjalo que se recupere, Señor. Pues está durmiendo. Uno cuando duerme, descansa. El cuerpo sigue sus funciones, sigue componiendo lo que está mal en nosotros. Trabaja por recuperarse y va a estar bien. 13. En realidad Jesús quería decir... ¿Qué quería decir con esto Jesús? ¿Qué quiso decir Jesús con está dormido? Lázaro está muerto. Un eufemismo. En el mismo pasaje nos lo explica. Lo que Jesús quiso decir con que está dormido es que Lázaro está muerto. No que la muerte es estar dormido. Muy diferente. Pero ellos creían que Jesús que se refería a que estaba dormido, descansando. Entonces Jesús les aclara para que entendieran que no se refería a que estaba dormido como dormimos usted y yo, descansando. Jesús les dijo claramente, ya sin eufemismos, Lázaro ha muerto. Ya usó la palabra sin eufemismo, ha muerto. Ya no es una figura literaria. Jesús en ningún momento les está explicando aquí, no, miren, es que cuando uno muere es como estar dormido, pero sin soñar. Sin soñar. Estar dormido inconsciente sin soñar. No. Jesús no está explicando nada de eso. Todas esas explicaciones solamente está en la mente de la Watchtower Society, ¿verdad? De los testigos de Jehová. Eso no aparece en el texto. En el texto simplemente Jesús usa un eufemismo en cuanto a dormido y despertarlo, en cuanto a muerte y resurrección, y está hablando de la muerte de Lázaro. Literalmente Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. No les dice, Lázaro está muerto, pero es como, la muerte es como estar dormido, pero sin soñar. No, Lázaro ha muerto. ¿Okay? Y muerte es separación. Se ha separado su parte material de su parte inmaterial. Ha muerto. Y voy allá para unirlo, para ponerlo otra vez funcional. ¿Eh? Entonces, no. Aquí Cristo no está explicando que la muerte es estar inconsciente. No. La muerte, o dormido es estar inconsciente, perdón. Dormido no es estar inconsciente. No, en ningún sentido. Por donde usted lo vea, dormido es estar simplemente reposando, pero estamos conscientes, tenemos nuestros sentidos activos, nuestra vida está ahí, no dejamos de existir. Dormir en el sueño se aplica siempre a la parte material en las escrituras. Cuando dice que durmieron, se aplica siempre a la parte material, al cuerpo, y no a la inmaterial. Cuando dijo, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, Juan 11:11, después de decir esto añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido y voy allá para despertarlo. Fíjese cómo dice, nuestro amigo Lázaro se ha dormido. Versículo 11. ¿Qué es lo que despertaría a Jesús de Lázaro? ¿Despertaría su espíritu que estaba dormido? ¿Su alma que estaba dormida? ¿O su cuerpo? ¿De qué está hablando aquí? ¿Qué se durmió de Lázaro? ¿Qué es lo que ellos podían ver y que lo relacionaban con estar dormido? El cuerpo de Lázaro. Cuerpo físico.
Juan 11:34. Les preguntó, ¿dónde lo han puesto? ¿Dónde han puesto qué? ¿El espíritu de Lázaro? ¿El alma de Lázaro? ¿O el cuerpo de Lázaro? ¿Dónde han puesto al que está dormido? Al cuerpo, se refiere al cuerpo, a la parte física. Le contestó, ven Señor, y lo verás. ¿Qué es lo que iba a ver el Señor? ¿El espíritu de Lázaro? ¿El alma de Lázaro? ¿O el cuerpo de Lázaro? El cuerpo de Lázaro. El cuerpo de Lázaro es el que se durmió, el que Jesús iba a despertar. El cuerpo de Lázaro lo habían puesto en un lugar y al cuerpo de Lázaro lo iba a ver. Versículo 39. Jesús le dijo, quiten la piedra. Pero Marta, la hermana del difunto, le dijo, Señor, ya debe oler mal. Pregunta, ¿qué es lo que iba a oler mal? ¿El espíritu de Lázaro? ¿El alma de Lázaro? ¿O el cuerpo de Lázaro? El cuerpo físico de Lázaro era el que iba a oler mal. El que Jesús iba a ver, el que se había dormido, el que iba a resucitar. Porque han pasado 4 días, dice. Entonces, siempre se refiere en la parte cuando dice dormir al cuerpo físico, no a la parte inmaterial de nosotros. Se refiere a la parte material, no a la inmaterial de nosotros. La parte material obviamente huele mal, la parte material se descompone, la parte material se puede ver, la parte material se puede mover de un lugar a otro, la parte material parece cuando fallece el cuerpo que deja de funcionar, parece que está dormido, pero está muerto. En el caso de Lázaro. Bien, sigamos. En cuanto a que los muertos no se reunirán con sus antepasados, porque eso es otra de las cosas que explicaron, si usted recuerda y se lo subrayé, dijeron ellos, Lázaro estaba dormido, es como estar inconsciente, no es que se había reunido con los ángeles, ni con sus antepasados, ni que iba a reencarnar, ni que iba a no sé qué tantas cosas dijeron. Bueno. Sin embargo, la Escritura nos dice que al morir, sí nos reunimos con nuestro pueblo, o con el pueblo. Dice, Abraham fue reunido con su pueblo. Vamos a Biblia pasta gris, Génesis 25, del 7 al 9. Abraham vivió 175 años. ¿Ok? Abraham vivió 175 años. Versículo 8. Entonces dio su último suspiro y murió. ¿Ok? Tras una buena vejez, satisfecho tras una larga vida, y fue reunido con su pueblo. Versículo 9. Y sus hijos, Isaac e Ismael, lo enterraron en la cueva de Macpelá, que está en el campo de Efrón, hijo de Zoar, el hitita, frente a Mamre. Ok. Dice que Abraham vivió 175 años. Da su último suspiro a Abraham y muere. ¿Ok? Al morir, dice que fue reunido con su pueblo. Pero reunido con su pueblo no quiere decir que fue sepultado. Porque dice que muere y después de una larga vida y fue reunido a su pueblo. Esto no es sepultura. Porque todavía no había sido sepultado cuando ya había sido reunido a su pueblo. Dice, y fue reunido con su pueblo. Después de morir fue reunido a su pueblo. Note el orden. Muere, es reunido a su pueblo, es sepultado. Los testigos de Jehová quizás pretendan explicar y decir, no, es que reunido a su pueblo es que lo sepultaron en la tumba donde estaban sus familiares. No, porque dice que fue reunido a su pueblo antes de ser sepultado. Versículo 8 dice, murió de una larga vida y fue reunido a su pueblo. Y luego dice el 9, e Ismael lo enterraron en la cueva de Macpelá. Está en el campo de Efrón, ¿verdad? Frente a Mamre. Entonces, muere, es reunido a su pueblo. ¿Qué se reúne con su pueblo? Dicen los testigos de Jehová que ahí se acaba todo, que no hay nada que sobreviva a la muerte del cuerpo físico, a la separación. Murió, fue reunido a su pueblo y luego su cuerpo físico fue sepultado. Pero ya había sido reunido con su pueblo. ¿A cuál pueblo? Sigamos. Jacob. Podemos seguir viendo en muchas partes de la escritura se nos menciona esta frase de fue reunido con su pueblo. Génesis 49, 29 al 31. Vamos a ver el ejemplo de Jacob. Después de eso les dio estas instrucciones a sus hijos. Voy a ser reunido con mi pueblo. Ojo lo que está diciendo Jacob. Yo voy a ser reunido con mi pueblo. Entiérrenme con mis antepasados. Dirá, ahí está. Fue enterrado con sus antepasados. En la cueva que está en el campo de Efrón-Hitita. Vamos a seguir leyendo. 30. Es la cueva que está en el campo de Macpelá, frente a Mamre, en la tierra de Canaán.
Ese fue el campo que Abraham le compró a Efrón el hitita para tener un lugar de sepultura. Ahí se enterraron a Abraham y a su esposa Sara. Ahí enterraron a Isaac y a su esposa Rebeca. Ahí enterré yo a Lea. Génesis 49:33. Así acabó Jacob de dar las instrucciones a sus hijos. Luego volvió a meter los pies a la cama, dio su último suspiro y fue reunido a su pueblo. ¿Cuándo fue reunido a su pueblo? Después de dar el último suspiro. Al morir, murió Jacob y fue reunido a su pueblo. Todavía no es la sepultura. ¿Cómo lo sabemos? Muy fácil. Y vamos al siguiente pasaje. En Génesis 53, bueno, primero nos dice este texto que esa reunión con su pueblo fue inmediatamente después de morir, en el 33 que mirábamos ahorita. Dice que metió los pies a su cama, dio su último suspiro y fue reunido a su pueblo. Esta reunión no se llevó a cabo en la tumba o en el sepulcro común de la humanidad, pues solo para embalsamar el cuerpo después de que murió tardaron 40 días. 40 días, ¿cómo lo sabemos? Génesis 53. Le dedicaron un periodo completo de 40 días, pues es el tiempo que se emplea para embalsamar. Y los egipcios siguieron llorando por él 70 días más. Y luego todavía lo llevan y lo trasladan para sepultar el cuerpo de Jacob. ¿Cuándo se reunió su pueblo? Nos dicen los versículos previos que cuando subió sus pies nuevamente a su cama, ¿verdad? Dice el 49:33, luego volvió a meter los pies en la cama, dio su último suspiro y fue reunido a su pueblo. Después de dar su último suspiro, fue reunido a su pueblo. ¿A cuál pueblo? Pues dicen los testigos de Jehová que quedamos ahí en la tumba dormidos sin saber nada, extintos. No, dice que fue reunido a su pueblo. Y no está hablando del cuerpo, porque el cuerpo tardó 40 días después para que se embalsamara y los egipcios siguieron llorando y después fue sepultado. Entonces, cuando morimos y somos reunidos a un pueblo. En resumen, haciendo resumen de todo lo que hemos visto. Muerte según la Biblia no es extinción, como dicen los testigos de Jehová, o cese completo de las funciones vitales. Eso nada más aplica al cuerpo físico, no a nuestro ser. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, aplica nada más al cuerpo. Muerte según la Biblia es la separación del espíritu del cuerpo, Lucas 8:55. Cuando hay separación del espíritu con el cuerpo, pues hay muerte. Muerte, separación. Muerte según la Biblia es la separación del alma con el cuerpo. Génesis 35:18-19. ¿Verdad? El alma de Raquel salió y murió. Muerte inmaterial según la Biblia es separación de Dios. Efesios 2:1. Isaías 59:1 y 2. Vemos esto en Isaías, ¿verdad? No se ha cortado la mano de Jehová para salvar, pero vuestros pecados y transgresiones han hecho división entre Dios y vosotros. El pecado ha hecho que Dios oculte de nosotros su rostro. El pecado nos separa de Dios. Y al estar separado de Dios, eso es una muerte. Se le llama muerte también. Estar separado de Dios es muerte. En el sentido, como dicen los testigos, espiritual. Muerte no es extinción. Vemos en Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar. Y vemos los demás pasajes que ya estudiamos, ¿verdad? Dormir con referencia a la muerte. Cuando dicen, es dormir. Bueno, dormir es una figura literaria que es un eufemismo, que es una forma de decir de una manera más sutil algo que puede sonar duro en el momento. En vez de decir muerte, se dice dormir. En vez de decir muerte, se dice partió a mejor vida, descansa en paz, ya no está entre nosotros, se nos fue, etcétera, etcétera. Entonces, en vez de decir muerte, se utilizó un eufemismo, el Señor Jesucristo, y Él mismo lo aclaró. Estoy hablando de que murió. Usé un eufemismo, una figura literaria, un contexto literario. Juan 11, del 11 al 14. Y después de morir, las personas se reúnen a su pueblo. Génesis 49, 29, 33 y 53. Entonces ese es el resumen. En resumen, la Biblia, cuando nos habla de muerte, nos habla de separación, no de extinción, no de cese de las funciones vitales, no de que estamos inconscientes. No nos habla de eso. Nos habla de una separación. En el caso de nosotros, el cuerpo físico se separa de la parte inmaterial de nosotros. Recordando nuevamente
¿verdad? 1 Tesalonicenses 5:23, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Todo lo que nos compone, espíritu, alma y cuerpo, sea guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué nos compone? Un espíritu, un alma y un cuerpo. No nada más el cuerpo. No nada más el espíritu. Un espíritu, alma y cuerpo. El alma la estudiaremos más adelante. Ahora, si bien, como dicen ellos, Eclesiastés 12:7, el espíritu vuelve a Dios, pues sí, el espíritu vuelve a Dios. ¿Y el alma? ¿Dónde la dejamos? El cuerpo se queda en la tierra. ¿Y el alma? Vamos a estudiar si el hombre es un alma o tiene un alma más adelante. El próximo tema que nos toca estudiar es si realmente estamos inconscientes en la muerte. Vamos a estudiar los versículos de prueba que ellos dan para probar que el hombre queda inconsciente a la hora de morir. Queda sin sus pensamientos, sin sus emociones. Ya vimos algunos ejemplos adelantados, ¿verdad? Como Moisés, aunque había muerto, estaba hablando con nuestro Señor, ¿verdad? Moisés y Elías hablando con nuestro Señor. Cristo mismo dice que Él es Dios de vivos, de Abraham, Jacob, Isaac y Jacob, y estaban vivos. Entonces, hemos visto algún adelanto de esto, pero no hemos entrado de lleno. Vamos a ver los textos prueba en la próxima clase, esperando que les sea de utilidad. Gracias por haber quedándose conmigo estas 2 horas casi. Es un estudio un poquito largo, pero concluimos sin lugar a dudas: muerte, separación de las partes, de alguna de las partes que nos componen. Si el cuerpo nos falla, morimos. Si el alma se sale de nosotros, morimos. Si el espíritu no está en nosotros, morimos. Sea espíritu, sea el alma, o sea el cuerpo, que no esté presente junto al mismo tiempo, morimos. No somos funcionales, como el ejemplo del martes que le di. Bien, entonces vamos a dejarlo aquí. Dios nos los bendiga. El Señor los bendiga. Jehová les bendiga. Y nos vemos el próximo martes. Primeramente Dios, si Dios nos presta vida y salud, estaremos transmitiendo la segunda parte, que es ir a ver los versículos de Eclesiastés, de Salmos, ¿verdad? Donde ellos basan su explicación para decir que cuando uno muere queda inconsciente totalmente. Y las explicaremos. Bien, Dios me los bendiga, cuídense mucho y nos vemos la próxima transmisión. Misericordia es grande, oh Señor del universo, y es tu amor tan infinito que no puedo comprender. Tu palabra dulce y tierna, vida eterna mi alma dio, y tu gloria sempiterna mi camino ilumina.